Breve historia de la ortografía española. Los orígenes de la ortografía española, Alfonso X. Hasta mediados del siglo XIII, el español era una lengua que solo se usaba en el ámbito familiar y para conversaciones informales. Pero en el siglo XIII, Alfonso X, de 1252 a 1284, convirtió al castellano en idioma oficial del Reino de Castilla y León. Y, en ese momento, comenzó la historia de la ortografía del español, pues como lengua oficial surge la necesidad de escribir leyes, reglamentos y tratados en ese idioma. A estos usos oficiales se le suma la literatura en lengua castellana, por ejemplo, con la puesta por escrito en 1307 del Cantar del Mío Cid. El Cid Campeador. El Cantar de Mío Cid, compuesto en el siglo XII, es el más antiguo cantar de gesta conservado por escrito y constituye el primer gran testimonio de la literatura castellana. Narra con gran realismo la vida y las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, llamado también el Cid Campeador, un guerrero castellano que luchó por la reconquista de los territorios de la actual España, que estuvieron durante muchos siglos en manos de los moros. En la obra, el Cid aparece como arquetipo de buen caballero y de buen padre. Es una figura que encarna los valores de su época, el espíritu nacional, el valor y la lealtad hacia los compañeros de armas y hacia la familia y la obediencia absoluta al rey. Para fijar la ortografía en español, primó desde los comienzos el criterio de la pronunciación. Esto quiere decir que se buscaba escribir como se hablaba, pero es importante tener en cuenta que se tomó un solo modelo de habla, el de la corte castellana, de forma que no se tuvo en cuenta la pronunciación de todas las personas para determinar cómo se representaban los sonidos en letras. Además, las letras que se usaron para poner por escrito el español correspondían al alfabeto latino. También se tomaron del latín los signos de puntuación. Es importante aclarar que en estos orígenes predominaba un criterio de libertad ortográfica, es decir, que cada persona que escribía lo hacía de manera diferente, siguiendo un criterio propio, como puede observarse en el caso de la palabra ortografía, que se escribía en un mismo texto, al menos de las siguientes formas: ortografía, ortografía, ortografía. Pasaría más de 4 siglos para que este criterio fuera reemplazado por el de una norma unificada para quienes utilizaran la escritura. Las contribuciones de los gramáticos españoles en los siglos XVI y XVII. Así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, porque de otra manera en vano fueron halladas las letras. De Antonio de Nebrija en su obra Reglas de ortografía en la lengua castellana de 1517. Otro hito importante en la historia de la ortografía española es la publicación del libro Reglas de ortografía del gramático español Antonio de Nebrija. Esta obra fue la primera sistematización de la ortografía, es decir, la primera vez que las normas que decían cómo escribir en español se fijaban por escrito. Nebrija consideraba que, así, se evitaría que el idioma desapareciese como había sucedido con el latín. Nebrija era uno de los defensores del criterio fonético o de la pronunciación. A este criterio se le opuso muy fuertemente a lo largo de los siglos XVI y XVII, el criterio etimológico, sostenido por estudiosos de la lengua, especialmente de las lenguas griega y latina. Ellos planteaban que la escritura de las palabras debía respetar la ortografía de la lengua de la que provenían esas palabras, mientras que escritores y pensadores, preocupados por la difusión de las obras en lengua española, se inclinaban más por el criterio de la pronunciación. El debate entre partidarios de la pronunciación y los que sostenían que se debían respetar las formas del latín y del griego en la escritura de los vocablos del español que derivaban de esas lenguas fue muy grande. En 1630, González de Correa publica su Ortografía Castellana Nueva y Perfecta. La propuesta de Correas era buscar la correspondencia estricta entre grafía
y fonema, entre la escritura y su sonido, y rechazar la influencia del latín en la ortografía, es decir, el criterio etimológico. Como en estos siglos seguían primando la libertad ortográfica, coexistían muchas otras formas de escritura para una misma palabra. Algunos ejemplos se pueden observar a continuación. En este caso se mencionarán algunas: ortografía, ortografía, escribir, escribir, cine, ejemplo, ejemplo, éxito, éxito con CS, Zaragoza con Z, Zaragoza con S, etc. Sin embargo, la aparición de la imprenta aceleró la necesidad de unificar las normas de escritura porque se necesitaban asociar la menor cantidad posible de tipos móviles de la imprenta a un único sonido. A pesar de los intentos extremos de Correas, los partidarios del criterio etimológico tenían más prestigio entre los estudiosos de la corte española. La imprenta. La imprenta es una tecnología mecánica cuyo objetivo es la reproducción de textos e imágenes. La primera imprenta fue creada por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. Consistía en un sistema de tipos móviles, piezas metálicas con la forma de las letras del alfabeto, en las que se aplicaba una tinta oleosa. Mediante presión, los tipos móviles imprimían la grafía o imagen en un soporte de papel o tela. La invención de la imprenta fue una verdadera revolución en la historia de la humanidad, al permitir la circulación de mayor cantidad y variedad de textos, y con ellos de ideas. Impactó fuertemente en las formas de conocer, pensar y percibir de la sociedad letrada de la época. La Real Academia Española. Fija, limpia y da esplendor. Lema que asumió la Real Academia Española desde su creación hasta 2009, año en que lo cambió por Unidad en la Diversidad. En 1713 fue creada la Real Academia Española, RAE por sus siglas, a imitación de la Academia Francesa, por un noble de la corte española que fue el Marqués de Villena y Duque de Escalona, Juan Manuel Fernández Pacheco. Un año después, el rey Felipe V la tomó bajo su protección y la oficializó. Con esta creación se impone un criterio nuevo, el normativo, basado en el principio de autoridad. En el momento de su creación, la RAE se define por el criterio etimológico escrito contra la corriente general de la lengua castellana más fonética. Así, la RAE conserva la diferenciación gráfica entre B y V, sostiene las H's de procedencia latina y respeta las palabras griegas a las que escribe con el alfabeto latino, por ejemplo, filosofía con PH por filosofía. Más adelante, la RAE modificó su postura en favor del criterio etimológico con estas publicaciones: el Diccionario de Autoridades de 1738, la Primera Ortografía de 1741 y la Primera Gramática Castellana en 1771. Los criterios que primaron son el de la pronunciación en primer lugar, luego se tiene en cuenta el uso y finalmente el criterio etimológico. Surgió, por lo tanto, la necesidad de eliminar la PH de origen griego y sustituirla por la F. Esto supuso que en versiones posteriores el título de la obra se escribiera definitivamente ortografía con F. Además, insistió en otros cambios, reducción de PS y PT, en las palabras que provienen del griego, pero no eliminación como sucede con psicología o pterodáctilo. Además de instalar el criterio normativo, la Real Academia define que la ortografía es una parte de la gramática que estudia la escritura correcta de las letras, ortografía de las letras u ortografía literal, los acentos y los signos de puntuación. En los siglos anteriores, se tendió a centrar la ortografía solo en la escritura de las letras. Estos tres aspectos de la ortografía siguen hasta el presente. En las ediciones sucesivas, la ortografía fue recogiendo cambios y modificaciones que tendieron a la simplificación de la escritura, pero en términos generales, la versión de 1815 sufrió hasta la actualidad muy pocas modificaciones. Las propuestas reformistas de España y de América.
En el siglo XIX surgen voces en contra de los criterios normativos impuestos por la Real Academia Española, tanto en España como en América. En 1844, una asociación de maestros de Madrid, Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción Primaria, propone simplificar la ortografía según los planteos de Correas para poder hacer más sencillo el aprendizaje de la lectura y la escritura. Este intento de reforma de los maestros de Madrid se resuelve por una orden real de la reina Isabel II que impone la ortografía real de la Academia Española. Los maestros debían seguir las normas de la RAE a riesgo de no poder ejercer el magisterio. En América, Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento, cada uno por su lado, proponen reformas tendientes a simplificar la ortografía con el mismo argumento que los maestros de Madrid. Sarmiento, en su método de la lectura gradual de 1849, llega a desarrollar una propuesta de enseñanza de la lectura con la simplificación que se ve en el siguiente ejemplo. Año bisiesto. ¿Por qué añado un día a cada 4 años? Porque el año se compone de 365 días y horas. Hemos de señalar que en este ejemplo se utiliza nada más la Q en que sin el uso de la U. También se puede señalar que en vez de utilizar la Y, utilizamos la I latina. En la misma línea, el 25 de abril de 1844, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile presenta al Gobierno de la República una propuesta de reforma ortográfica que tras ser aprobada será adoptada por Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Argentina. Esta propuesta parte en gran medida de las ideas de Bello y de Sarmiento y remite a la supresión de la H y de la U muda, la que forman los sonidos que, ki, ge, gi, a la escritura con la letra J en todos los casos en que se pronuncia J, como jirafa o gitano y algún detalle más. Sin embargo, la reforma no prosperó y el 12 de octubre de 1927 fue dejada sin efecto por el presidente de Chile y desestimada por los otros países americanos. Durante el siglo XX, las reformas impulsadas por la RAE fueron mínimas. ¿Qué ha sido de estos intentos de reforma? ¿Todavía hay partidarios de escribir como se pronuncia? ¿El debate sigue abierto en el siglo XXI? Estas son algunas de las interrogantes que continúan hasta nuestros días. Bueno, eso fue todo. Recuerden consultar la bibliografía y el documento original. Gracias.